Bueno, pues entonces continuamos con el serial 1, estamos en la clase 12, con el título de la falta al ser al agujero, que hoy nos presenta Maripaz, Scritch, y entonces luego pasamos a conversación, cuando quieras. Hola, bueno, lo primero decir que lo está preparando un poquito con Teresa estos días, que me está reuniendo con ella y bueno, como no podía venir, pues quería decirlo, ¿no? Que también me ha ayudado a resolver el capítulo. Y bueno, como os he mandado los resúmenes, esta clase es una condensación, un pasaje, por eso te digo, Daniela, que yo creo que para venir en medio es un buen sitio porque es un pasaje de toda la enseñanza de Lacan, del sujeto de la falta en ser, dependiente del otro, al parlet agujereado en torno a un real sin el otro, ¿no? Y este es como si fuera la clase bisagra, ¿no? Y, y bueno, el primer apartado, que es la ontología semántica de Lacan, que sería la página 7. Miller expresa su intención de no avanzar, sino mirar hacia atrás con el fin de situar el punto en el que se encuentra él ahora. O sea, una clase de parar. Partiendo de la enseñanza de Lacan en la que se formó, concibió al sujeto como falta en ser no sustancial. Y Miller dice cómo en la última enseñanza de Lacan la visión del sujeto como en falta en ser no sustancial se desvanece, desaparece y aparece en su lugar el agujero, que corresponde a un registro diferente de la ontología. ¿Vale? Entonces, yo aquí me pregunto por qué no vuelve a nombrar la óntica, porque pasaríamos a la óntica, ¿no? Pues en todo el capítulo no se habla del registro de la óntica, que sí que se está nombrando anteriormente. Entonces, me ha llamado la atención de que ya no habla óntica a esta última fase, ¿no? Su renuncia a la ontología de Lacan lleva a Lacan de la falta en ser al agujero. Miller, su práctica ha evolucionado, dice, no por haber abandonado la interpretación del deseo, sino por no orientarse en ello y centrarse en un término que uno no puede vanagloriarse de hacer ser, en un término que destituye al analista respecto de ese poder creacionista que la interpretación del deseo le confería. Esa interpretación que es una cierta potencia de la palabra, que pueda retener la atención del analizante y que Lacan en otros escritos, en la página 599, que lo hemos dicho ya varias veces, dice, pero basta con que se le preste atención para salir de él, del inconsciente, ¿no? Respecto a esta nueva orientación, Miller en el último párrafo, en la página 8, dice, hay un término del que no podemos vanagloriarnos, repito un poco, de hacer ser, es el goce. El término de interpretación desfallece y hay que sustituirlo. Miller no está contento con hablar del goce como cernirlo o constatarlo. A mí el término que utilizó Laia en la clase 11, que era despejar, me parece mucho mejor. Igual habría que hacérselo llegar a Miller, porque como no estaba convencido y no encontraba otro, creo que está para este término para goce despejar mejor. En el último párrafo de este capítulo, Lacan trató en su primera enseñanza de elaborar un ser sin sustancia, un ser sin real, o bien un ser, el sujeto, que no se inscribe más que si lo diferenciamos de lo real al ponerlo en el nivel del sentido. Es en ese nivel que se mantiene la ontología de Lacan. Se trata de una ontología semántica. ¿Qué quiere decir? Pues una ontología del sentido, del significado. En el segundo apartado, el núcleo del ser, estamos en la página 9. Lacan fue a buscar en Freud en qué apoyar el término ser y la referencia la encontró en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, en la página 593. Y lo llama esto un hapax. Yo me quedé con el hapax, me parecía tampax, pero bueno, no, hapax. Y yo pregunto, ¿qué es un hapax? Es que no lo había oído nunca. Y es algo que se dice solo una vez, solo lo nombro una vez. Núcleo de nuestro ser. Y esta expresión núcleo de nuestro ser la inserta Freud al diferenciar los dos procesos psíquicos, el primario y el secundario.
Pero lo importante de todo esto, no vamos a hablar otra vez de todo esto, lo explica en el capítulo, pero Miller hace una condensación bastante buena, es la idea de una orientación temporal. El primer proceso evacúa la excitación, la que viene de fuera, ¿no? Y el secundario inhibe, corrige y domina el primario. Se implanta por encima, lo que explica que haya algo como el inconsciente que no sea un libro abierto. En el último párrafo, en la página 10, Miller continúa diciendo, es aquí donde Freud introduce el término núcleo de nuestro ser y lo sitúa en el primario, en la medida en que dicho nivel estaría como traduce Jean-Pierre Lefebvre, que yo no sé si esto está tan maravilloso como dice Miller, que le gustó mucho su traducción al proceso primario, lo llama constituido por movimientos deseantes inconscientes. Sobre lo que Freud precisa ha surgido de lo infantil. Bueno, Pierre Lafleur lo traduce así, pero ya Miller dice que es una traducción eminentemente recomendable. Yo no sé por qué. Yo con los procesos primarios estaba más a gusto que Dios. El núcleo de nuestro ser corresponde al orden del deseo imposible, un deseo imposible de alcanzar y de refrenar a pesar del proceso secundario que se implanta. Tanto es así que para Freud la realidad psíquica se ve obligada a plegarse al deseo inconsciente. Nos encontramos ante un dominio imposible. Freud dirá que los procesos secundarios solo podrán dirigir, desviar los procesos primarios hacia finalidades más elevadas, lo que llamará más tarde sublimación. Bueno, pero Miller se queda con eso, que el núcleo de nuestro ser es para Freud del orden del deseo inconsciente y que no puede jamás ser dominado. Eso es lo más importante, creo, de este apartado. Siguiente apartado, la metafísica de la acción psicoanalítica. Voy a hablar un poquito rápido porque creo que lo más importante está al final, si os parece. Voy rápido, voy lento, se me Va oye bien, muy fuerte. Se va me oye bien. muy fuerte. No, Se oye no, muy está bien. bien, está bien. Lo Vale, único, Maripaz, que antes de que pases al siguiente punto, sí, destacar una frase muy importante que es que de este párrafo, justamente, que es que la ontología lacaniana, esta que estamos comentando, es la que trata de quebrantar Miller, vale, muy bien. ¿vale? Me apunto. Sí, muy Sí, bien. sigue, sigue. Bueno, la metafísica de la acción psicoanalítica. Sí, creo que hace Miller lo que está criticando a Lacan por esto. Miller habla de la ambición de Lacan, le llama ambición, la de hacer metafísica de la acción psicoanalítica y lanza unas preguntas en este apartado que creo que seguimos dentro de la ontología, ya que habla de causas, de efectos, de actuar, de lingüística. Entonces voy a decir las preguntas, pero tampoco quiero centrarme en esto porque es todo aún ontología. Yo creo que es psicología, porque la pregunta 1, ¿cómo a partir de lo que hago como analista puedo ser causa de un cambio de transformación, de un efecto eficaz que afecta al núcleo del ser? ¿Cuál es el ser sobre el que se quiere actuar con el psicoanálisis? ¿Cuál es la acción? Bueno, me salto este trozo, ya que como dice al final Miller, nada hay aquí que sea del orden de la sustancia, nada que tenga permanencia. Entonces, luego si queréis comentar algo de eso, yo me lo he saltado porque era muy denso todo, ¿vale? El apartado 4, entre lo real y el sentido, un hiato. ¿Cómo? Y empieza la clase con una pregunta. ¿Cómo pensar ese orden del sentido si no es como distinto al de lo real? Miller dice que esta es la primera posición que orienta a Lacan. En la página 150 de los otros escritos hace referencia a esto. Un hiato entre estos dos órdenes que no se comunican. Si antes Freud hablaba de, bueno, que había algo temporal, Miller, aquí dice que es que un hiato entre estos dos órdenes que no se comunican. Y saltando mucho, en la página 14 dice Miller que el hilo conductor en todo caso es la doctrina del inconsciente, que el inconsciente pertenece al orden del sentido, es un fenómeno de sentido, un fenómeno semántico. Entonces, eh, bueno, ahora lo digo esto. A mí me ha chocado un poco que aquí el hiato es, antes hay una cosa temporal y aquí es como es como una hendidura, una discontinuidad, ¿no? Es una separación.
El psicoanálisis se trata de hacer ser a partir de lo que hay que suponer que es una falta en ser. El deseo freudiano, que cualifica el núcleo de nuestro ser, adquiere así el sentido de un deseo de ser, de un deseo ontológico. Esta frase me ha dejado más tiesa que una mojama. ¿Quiere decir que la ontología, tanto de Lacan como la de Freud, al final es querer sustancializar, psicologizar, materializar? Pero al final Freud no se topó con lo imposible de esto. Entonces me interroga todo este argumento. En el apartado 5, el deseo de ser, un deseo ontológico. ¿Quién puede conferir ser al deseo de ser? La primera respuesta que dio Lacan es el reconocimiento. Y de estos mandé ¿cómo se llama? El prefacio a la edición inglesa que toca este tema bastante bien. Lacan dio la respuesta al reconocimiento. El reconocimiento es la satisfacción del deseo. Más tarde, en el prefacio de la edición inglesa, espero lo hayáis podido leer, Lacan dirá que el fin de análisis es una cuestión de satisfacción, pero es muy diferente a la satisfacción que hablábamos aquí, que es en relación con el goce. Y yo me pregunto, ¿pero con el goce puede haber satisfacción si no hay palabra? Yo creo que no se puede. ¿Quieres decir algo, José? Luego, vale. Perdona, Maripaz, es que no te he escuchado bien lo último, que dices que crees que con el Que, goce... que cuando estamos con el goce puede haber satisfacción si no hay palabra, o sea, no... Ujú. Vale. Yo la satisfacción la pongo del lado del sentido de la palabra, entonces me pregunto. He intentado entender esto. Hay un más allá del reconocimiento. Está hoy en el primer párrafo de la página 15. Lacan lo abandona, lo del reconocimiento, en un escrito, en la dirección de la cura, donde explica que el reconocimiento es lo que el deseo demanda. El deseo en sí mismo conduce aún más allá de la demanda. Se da cuenta que ninguna satisfacción de esta, incluida la demanda de reconocimiento, es susceptible de satisfacerlo. Siempre no para, ¿no? Se produce entonces un desplazamiento ontológico del reconocimiento del deseo a la causa, y ya no encuentra satisfactorio definir el núcleo de nuestro ser como el deseo inconsciente. Y esto lo he remarcado, el deseo no es la última ratio del ser. Es un efecto significante tomado en el riel de la conexión de significante a significante, es decir, en la metonimia. Entonces yo he puesto aquí, si podríamos, a ver, en mi cabeza, poner del lado de la metonimia del lado de la falta en ser y el hiato del lado de lo real. Porque en la metonimia hay una continuación, un sentido, y en cambio con el hiato hay como una ruptura, un corte, ¿no? En la cadena del significante. Entonces, no, es una pregunta que me hago. Y luego pongo, vamos a ver, hay un proceso, ¿no? En función y campo de la palabra y del lenguaje, que sería en 1953, Lacan todavía sitúa el deseo en relación con el reconocimiento del otro. Y en la instancia de la letra, que sería 1957, el deseo ya no se sostiene en el reconocimiento, sino en la estructura de la cadena significante. Y hay un tercer tramo que sería el que rompería con estos dos, aunque me resulta un poco complicado, pero creo que es importante. Hay una ruptura de estos dos puntos. Habla ahora de un deseo incompatible con la palabra y con el reconocimiento, un deseo que es como un fantasma de la palabra. Lo del fantasma de la palabra tampoco lo he sabido explicar. En el punto 6, bueno, el apartado 6, desde el deseo hasta el goce. Estamos en la página 16. Cada vez que uno interpreta un sueño, practica la interpretación de reconocimiento. Pero hay otro régimen de la interpretación que se apoya no en el deseo, sino en la causa del deseo. Es una interpretación que trata el deseo y la falta en ser como una defensa. Creo que esto es importante. Una defensa contra lo que existe. Pero entonces estábamos hablando, pero la defensa es algo que queda atrás, ¿no? Que es del goce. ¿Por qué hay que defenderse de ese goce? ¿Por lo social? ¿Para que el otro me quiera? ¿Para las identificaciones? Bueno,
Al contrario del deseo, que es falta en ser, lo que existe es lo que Freud abordó con las pulsiones y a lo que Lacan dio el nombre de goce. Esto yo no sé si está tan claro. Yo no lo veo, no lo. Yo me quedo con lo que siempre ha repetido Teresa hasta la eternidad, vamos, creo. Y es que al ser atravesados por el lenguaje, los humanos sufrimos una desregularización sexual. Aparece, como dice Lacan, un órgano en más, que es la libido. Y parte entra en el lenguaje, que crea una cadena inconsciente que produce un goce como sentido, pero no abarca toda la libido. Eso es lo que se encuentra Freud en 1919 y que tiene que ver con las pulsiones parciales. Y luego, respecto a la compulsión de repetición, también podemos decir que más allá del placer tiene que ver con la repetición y la pulsión. Y ahí siempre que se repite, pero hay algo diferente, siempre hay algo, eso apunta al deseo. Y en cambio, Freud, con la segunda tópica, cuando aparece ya la libido, la podríamos poner más del lado de la iteración. Eh, Siempre es lo mismo, es más fractal, ¿vale? Y eso se diferencia del deseo y de la confusión de repetición. Sería diferente. En uno se repite, pero hay algo diferente y en el otro es más siempre lo mismo, con la libido. Freud negó la existencia a las pulsiones, que solo eran míticas, que eran nuestros mitos, no eran reales. Para Lacan son un mito de lo real. Bajo el mito pulsional está lo real, que es el goce. Y en la página 16, a mitad, hay dice Millet de Lacan, el deseo proviene del otro, el goce se sitúa del lado de la cosa, he resaltado esa frase. La cosa es lo real a lo que uno da sentido. A lo que Lacan llegó más allá de su primera enseñanza es a que lo primero real que se diferencia de la acción de dar sentido y sobre la cual esa acción se ejerce es el goce. Entonces, como vemos un poquito, el centro se va desplazando, el centro de todo de la falta de ser se va desplazando al goce como aquello que el análisis aborda en su límite. Eso también está en el prefacio, lo del límite. Un encuentro con un real que hace un límite, no es un límite, es un dejar de engancharse a esa verdad de ficciones engañosas, más que nada, como si eso le fuera a liberar. Es como, eso es la resistencia, no ir más allá de esto, ¿no? Satisfacción, arreglárselas con el goce. Lo real no es una sustancia, es un límite. No hay más saber. Lacan va del deseo de ser, que sería el reconocimiento, al deseo como efecto significante, que sería lo de la metonimia, y luego al deseo más allá de la palabra, que a lo mejor es el fantasma ese de la palabra que sale antes, al deseo más allá de la palabra hasta poner el acento último en el goce. El punto, este es el penúltimo, que para mí es el más importante. Hay lo uno, bueno, y el último también. Hay lo uno. La falta en ser dominó hasta que Lacan dijo, hay lo uno. La jaculatoria, que del latín, la palabra jaculatoria me la he buscado, viene de iaculatio, significa lanzamiento, impulso. Entonces, hay lo uno es una jaculatoria, es una posición de existencia. Ese otro se evacúa y con él la consistencia del deseo. Cuando uno ha acabado con el otro, con O mayúscula, y tiene la solución de su deseo, se encuentra con el problema de que hay lo uno. Ese hay lo uno que persiste es el nombre de lo que Freud denominó los restos sintomáticos. Algo de síntoma que persiste, ¿no? Como una fijación pulsional o algo así, ¿no? El goce viene a primer plano. El goce del cuerpo que llamamos el cuerpo propio y que es el cuerpo de lo uno. Para Lacan es el psicoanálisis el que debe cernir o despejar, como queráis decir, ese goce. Y dice, el goce viene a causar lo que se lee como el mundo. Esto lo saca del último párrafo del posfacio al seminario 11. Está en la página 533. A mí esto me ha parecido muy, muy chula esta frase, porque es como que viene a causar casi todo lo simbólico. No sé. Entonces dice, un goce primario. Aquí parece que quiere hablar de dos goces, pero en verdad solo. Yo creo que Lacan
habla más de dos goces, pero Miller habla de uno en realidad, porque dice, un goce primario es decir, el que existe por sí mismo, no subordinado a un objeto ni a una ley. Y dice lo secundario, pero no dice el goce secundario, sino lo secundario es el goce que está condicionado por una prohibición. La religión prohíbe las normas, Freud, la filosofía. Lacan pensó que la religión y la filosofía habían intentado ocultar o controlar este goce. Y dice en el textual, dice, la filosofía, dice Lacan, había sentido pánico, sepultaba este goce bajo conceptos o sustancias, sin reconocer que el goce tiene una existencia propia y rebelde, que no se deja reducir por el significante ni por el sentido. El goce existe por sí mismo y la cultura, la religión, la filosofía, las normas, todo esto ha intentado negarlo o controlarlo, pero su fuerza sigue allí, resistente a cualquier intento de simbolización. Esto me ha recordado un poco la feminidad, lo que hacen también los musulmanes con la feminidad, ¿no? Ese intento de ocultarlo de me ha venido así. No. Quiero decir que ese goce es en el fondo el secreto de la ontología, del orden simbólico, de la construcción del mundo. Y dice luego que hay una oposición entre ontología y goce. Entonces yo me pregunto, ¿puede ser causa y oposición al mismo tiempo? Porque primero lo pone como causa y luego lo pone como oposición. A partir de ahí lo uno, el cuerpo entonces como lo otro del significante y en la medida en que está marcado que el significante ha provocado en él un acontecimiento. Ese acontecimiento que es el goce aparece como la verdadera causa de la realidad psíquica. Y aquí Miller en la página 19 se interroga sobre esta causalidad. Si se interroga Miller, yo 7 veces más me interrogo. Y sobre el último punto, que también hay un giro en la clínica, claro, sobre el deseo del analista, para Lacan consiste en llevar al ser como, la frase es tal cual, para Lacan consiste en llevar al ser como inconsciente, es decir, lo que está reprimido al estado de realización. Y yo digo, acabáramos, esto no lo dijo ya Freud, pero no funcionó, o no es lo mismo. Al estado de realización quiere decir a acto, diferente a hacer consciente el inconsciente. Y hasta aquí, Bueno, bueno, hay voy ya manos a, levantadas. voy a intervenir Estupendo. para, para decir que, bueno, que el efecto del comentario de Maripaz, para mí, lo que marca es que cada uno hace su lectura, ¿no? Para mí es otra lectura, la de Totalmente diferente. totalmente distinta. Este, mm, ¿Por qué? Porque voy a empezar por algo que marcas al final y que yo creo que es interesante para tratar de ordenar la clase. Tú te planteas, bueno, ¿cómo es el rollo que va del reconocimiento a la causa y luego a la oposición, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser opuesto y causa si puede ser al mismo tiempo? Eh, Precisamente no es al mismo tiempo. Yo creo que ese es el punto fundamental. Es decir, toda la clase va haciendo un recorrido por distintos momentos de la enseñanza de Lacan. Es decir, que si se toma como que Lacan ha dicho las cosas al mismo tiempo, no calzan, ¿no? Es decir, un poco Miller va a ir situando un problema en esta clase que no es nuevo, lo ha situado, si no me equivoco, desde la clase 3 de este curso, que es el problema de la ontología. Es decir, ya había hablado de la segunda clase del seminario 11 donde Miller le dice a Lacan, le señala el término falta ontológica, ¿no? Entonces, lo que va a decir Miller, al menos en mi lectura, es que hay un punto donde Lacan hace ontología, incluso lo eleva, puedo decir así, ¿no? Dice, hace metafísica, una metafísica que sería una metafísica semántica. Eso es un momento, es decir, que empieza, es decir, en el reconocimiento, que es un término tomado de Hegel, de la dialéctica hegeliana, es decir, y luego, sin abandonar la posición ontológica,
Sí abandona a Hegel, no abandona la ontología y va a tratar de explicar las cosas desde la causa. Es decir, pero eso no quiere decir que cuando surge el goce como una posición opuesta a la ontología, estemos en el mismo tiempo de la elaboración. Es otro, ¿no? Es decir, ya no es, digamos, el goce ubicado como opuesto a la ontología, ya no forma parte de las primeras elaboraciones donde estaría el reconocimiento y la causa. Lo mismo ocurre a propósito de tu pregunta, ¿por qué no aparece la óntica? Es decir, aparece mucho de la ontología y el término óntica que nos había presentado antes no está. Bueno, yo creo que porque en este momento no está muy claro, es decir, si efectivamente se refiere a la óntica, creo que en algunos puntos se refiere a la óntica, y en otros, me parece, está abordando un Lacan que estaría más del lado de la topología. Habría que pensar, cuando se habla de agujeros, lo que está allí cerca es la cuestión de la topología. Mientras que la óntica estaría ya en la ultimísima, más bien, me parece, ¿no? La topología es un vértice, digamos, del seminario 23 hasta la clase 9, donde a partir de ella empezaría la ultimísima enseñanza de Lacan. Entonces lo digo un poco así, ¿no? Es decir, para mí el eje conductor de la clase es una crítica muy fuerte de Lacan, perdón, de Miller a Lacan. Es decir, que pasa por varios puntos. Es decir, hay distintos momentos. Es decir, hay un momento donde, por ejemplo, en la página 12, Miller va a decir que Lacan redujo la acción analítica a la interpretación. Es decir, es una posición muy, muy, muy dura, ¿no? Porque querrá decir que la acción analítica no se reduce a la interpretación, que hay otras cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, en la página 12, otro punto, ¿no? Dice, lo leo literal. La intensidad con que Lacan promovió la función de la palabra y el campo del lenguaje nos conduce a que dicha imputación lingüística estaba para él inscrita en el cuadro de la metafísica del análisis. No es una cuestión. Miller justifica Lacan en un punto, dice, bueno, hay que hacer metafísica sabiendo de qué se hace, porque si no, igual se hace sin saberlo. Pero al mismo tiempo, decir que hay una metafísica del análisis no es una cuestión elogiosa, digamos, ¿no? Se ha querido reducir el problema a una explotación de la lingüística, pero lo que animó a Lacan y que apareció como una respuesta bajo la forma de función y campo de la palabra y del lenguaje era la cuestión metafísica que he indicado. Es decir, eh, aquí no solamente no es una crítica a la lingüística como herramienta, es decir, en algún momento se ha tratado de hacer ver que Lacan se sirvió de la lingüística como una herramienta. Y similar lo que está diciendo es que no. Es decir, que detrás de las formulaciones de Lacan hay una concepción donde la semántica y la lingüística son muy importantes porque, digamos, dan un estatuto metafísico al psicoanálisis. Esto es muy, muy importante. Así va recusando cosas. Si, por ejemplo, va recusando la noción de deseo. Va diciendo, Lacan hizo una apuesta por el deseo, hizo unas construcciones a propósito del deseo, pero eso no es. Si me parece, no lo dice de esa manera tan tajante, pero lo dice de forma muy clara. En la página 16, por ejemplo, dice, al contrario del deseo, que es falta en ser, lo que existe es lo que Freud abordó con las pulsiones y a lo que Lacan dio el nombre de goce. Es una frase muy importante, detengámonos un momentito. Es decir, primero el goce es el contrario de la formulación del deseo como falta en ser, que es lo que iba a resolver el asunto, ¿no? Es decir, aquí lo que está diciendo es que si el deseo y la falta en ser son registros ontológicos, no tienen que ver con lo que existe. Lo que existe sería el goce, lo que Lacan llamó el goce. Pero hay un matiz muy importante, porque dice lo que existe es lo que Freud abordó con las pulsiones. No dice que las pulsiones sean lo que existe. Dice que lo que existe es lo que Freud abordó con esa noción de las pulsiones. Y es aún más claro, porque dice, ciertamente Freud negó la existencia de las pulsiones. Dijo que solo eran míticas, que eran mitos y que no eran reales.
Pero es precisamente lo que Lacan desmienta al interpretar a Freud. Es decir, Lacan va a dar a eso que Freud abordó con las pulsiones y que las pulsiones eran míticas, Lacan le va a dar a eso un estatuto de existencia. No es una construcción, digamos. Las pulsiones podrían ser una construcción mítica. El goce no sería una construcción, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo mismo, tengo alguna otra cosa, pero voy a irme ya al final. En la página 18 dice, no digo que sea simplemente un cortocircuito, está hablando a propósito de la distancia que hay eh, entre a ver, ¿dónde estamos? Déjame buscarlo un momento. Eh, bueno, estaba con la cuestión de la pulsión y el goce, ¿no? Es decir, en esa distancia. Dice, bueno, les leo el párrafo. Dice, pues todo lo que con Lacan habíamos aprendido a reconstituir como la historia del sujeto era precisamente las aventuras del sentido del ser. Eso fue lo que hicimos antes. No, no quiere decir que ahora lo podamos seguir sosteniendo. Dice, no digo que sea simplemente un cortocircuito y que uno pueda abstenerse de ello en la práctica. Digo al contrario que no hay corte, es decir, hay continuidad. En el horizonte de los avatares del sentido del ser está el hay, la primacía del uno. Es decir, creo que es importante porque precisamente algo de lo que se juega en la clase, me parece cuando hay toda esta suerte de recusación del deseo y del deseo como una etapa en la elaboración de Lacan, es decir, creo que lo culmen está al final, es el último párrafo, dice, la posición del analista cuando se confronta al hay de lo uno, perdón, al hay lo uno, en el ultrapase, ya no consiste en el deseo del analista, ya no consiste en el deseo del analista, sino en otra función que debemos elaborar. Es decir, está recusando la idea de que lo propio del analista sería el deseo del analista, que es el deseo de, el deseo ontológico, lo voy a decir así, el deseo de encontrar el ser, de la falta en ser el sujeto, digamos. Entonces, al menos esa es la lectura que he podido hacer. Muy bien. Laia, Em, bueno, primero aclarar la cuestión está con el goce, de que si la satisfacción tiene que ver con el goce o con la palabra. La palabra, si la sacamos de la lingüística, la palabra es una forma de goce, pero no es el único. Y cuando digo la palabra me refiero al dar sentido o al goce del bla bla bla, pero no es el único. Hay muchas formas de goce. Y del goce lo que busca siempre es la satisfacción. Y si una persona goza del sentido, no es que sea por la palabra. Eso es lo primero. Y luego seguir en la línea de lo que estaba diciendo José. Cuando al principio de la clase habla del carácter primario y del secundario, la cuestión de lo temporal es porque justamente la cuestión del secundario no tiene fin, porque es, intentar dominar, intentar dar no tiene fin, pero el primario ya está. Entonces, creo que Miller lo toma como ejemplo justamente para decir lo que está, lo que existe. Em, Luego, por otra parte, que aquí sí que es donde lo enlazo con lo que estaba nombrando José. Recordar que estamos pasando de concebir el goce y por tanto la clínica desde algo a educar, a algo que tiene que ver con el exceso, a algo que está ligado teóricamente, desde la teoría, primitiva del psicoanálisis con Lacan, al deseo, al fantasma, etcétera. Estamos pasando de eso a despejarlo de eso. Entonces, no es lo mismo tratar el síntoma, y concibo síntoma como aquello que permite iterar al goce, no como un disfuncionamiento. No es lo mismo tratar el síntoma
desde justamente si escuchamos resto sintomático como lo que resulta de una operación, a como que ese resto es lo irreductible que ya está. Y luego iré diciendo cosas. José, sí. Si me, a propósito del tema de lo primario y lo secundario, estaba buscando dónde es el apartado, en qué página está, pero no lo encuentro. Pero bueno, me parece que sí, debe estar en la página 11 o por ahí. Vamos un segundo, porque creo que es importante ceñirnos en la medida de lo posible al texto, ¿Pero ¿no? En qué la página buscas? 11, en la página 11. Página 10, a partir de la 10 aparecen cosas. Dice, No. primero dice Miller que Lacan fue a buscar el ser en Freud Mm, y que lo encontró en esa expresión núcleo de nuestro ser, que como tú decías, Maripaz, nombró una sola vez. Freud nombró una sola vez. Pero dice que esa expresión se inserta al hablar de la diferencia que hay entre los dos procesos psíquicos, pues, el proceso primario y el proceso secundario. Yo creo que es muy importante una cosa que dice aquí. Dice, lo que hay que señalar de Freud es que reconoce el carácter ficticio de su construcción al decir que un aparato psíquico que no procediera más que del proceso primario no existiría. Voy a tenerme ahí un momento, ¿no? Es decir, en primer lugar, este, dice que Freud reconocería el carácter ficticio de esa construcción. Uno se puede preguntar cuál es la construcción. ¿Se refiere al proceso primario? Yo creo que sí. ¿Se refiere al núcleo del ser? Yo creo también. ¿Por qué? Porque el núcleo del ser, dice Miller un poco más abajo, sitúa el núcleo en el nivel primario. Es decir, antes de que intervenga un aparato. Es decir, ¿por qué no existiría el aparato psíquico? Porque lo primario es lo que está antes del aparato, ¿no? Entonces me parece que es importante. Y que lo primario, lo dice con todas las letras, eh, reconoce el carácter ficticio de su construcción al decir que un aparato psíquico que no procediera más que del proceso primario no existiría. Es decir, coloca el proceso primario, no lo coloca del lado de la existencia, sino que lo coloca del lado de la construcción ficticia, incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que esto es importante? Porque no es la misma trayectoria que la del ultimísimo Lacan. Es decir, el ultimísimo Lacan, me parece, va hacia lo que existe. Eso que existe, que no sería mítico, que no sería una construcción, que no sería como las pulsiones, sino el goce. Es decir, y que además tiene otra propiedad, porque lo señala así Miller. Es decir, cuando habla del proceso primario, es el proceso primario, y cuando habla de lo secundario, son los procesos secundarios. Es decir, en plural. Es decir, el asunto es que habría una lectura que permite pensar lo primario a partir de lo segundo, es porque hay procesos secundarios que se podría hablar de lo primario, porque de hablar de lo primario antes del proceso secundario, en lo primario no existiría, es lo que nos dice Miller. Y luego habría otra perspectiva que es lo que existe, que quiere decir que no es el producto de una elaboración ni de una construcción. Yo creo que son dos cosas bien importantes y que va a situar en Freud, porque lo que está haciendo Miller aquí, me parece, es tratar precisamente de alejarnos de la idea que sería posible encontrar el núcleo de nuestro ser. Incluso cuando lo hace a propósito del pase, va a decir, sí, que en el pase se puede llegar a ese punto, pero que hay un más allá del pase. Es decir, entonces creo que precisamente es en esa perspectiva, ¿no? que se puede leer la clase. No, José, es más una pregunta, porque igual me he enredado yo sobre esto justamente que estás diciendo. Esta frase dice.
reconoce el carácter ficticio de su construcción, es decir, que un aparato psíquico que no procediera a más que del proceso primario no existiría. Esto es que si no existe el segundo, el primero no existe, ¿vale? Pero es que nombra la palabra existir, A mi modo de ver, sí, exactamente. ¿vale? Pero nombra la palabra existir. Pero si existe, o si es, o lo que sea, por, por la dominación que hace el segundo, efectivamente estamos hablando de construcciones, eso es lo que planteas. Claro, es decir, ¿de dónde podemos decir que hay un algo primario? Es decir, a partir de que hay algo secundario que nos hace pensar que habría un uno que está antes, digamos, ¿no? Pero eso, en cualquier, creo que lo que está tratando de enfatizar Miller es que eso es una construcción. Es decir, y Vale, el aparato psíquico, en tanto que es este, algo que viene después, es una construcción. vale, pero si lo pensamos desde el uno, Ujú, si hay algo primario que no existe, que sí existe, que, o sea, lo estaba diciendo bien, que no existe a pesar del 2. ujú, ujú. Entonces, Es que el lugar de lo primario, y bueno, al menos como yo lo entiendo, el uno. Lo que yo creo que está haciendo Miller es tratar de dar al uno una posibilidad de existencia y eh, sacarlo, digamos, sacar no voy a decir el uno, pero voy a decir lo primario, que es otra forma de decir lo que está primero, sacarlo de la ontología. ¿Por claro, qué? Porque en la construcción de un aparato psíquico, si uno deduce lo primero a partir de lo secundario, como una suposición, bueno, es a partir de una construcción ontológica que podemos vale, llegar allí. vale, Es eso como, es, es como la cuestión de la falta en ser. eso Es decir, es, creemos que hay un ser, constatamos que hay una falta en ser, pero bueno, hasta la falta en ser estamos en el registro ontológico. Aunque diga falta en ser, por el hecho de decir ser, ya estamos en el registro de la ontología, lo diría así. eso es. Mientras que a lo que se está tratando de apuntar es a algo que ni siquiera propiamente hablando se puede decir que sea primario, ni secundario. Es decir, porque es algo que está presente siempre. Está Exacto, presente, lo diría así, está presente en lo primario y en lo secundario. Es decir, exacto, es lo que hay y no puede no haber, lo diría así, ¿no? exacto, vale, vale. Entonces, eso es otro real, porque en algún momento lo real también aparece por allí en algún punto del capítulo. En algún momento lo real quedaba definido como lo imposible. Definido como lo imposible depende de las otras categorías lógicas, es decir, la necesidad, lo posible, lo contingente, etcétera, ¿no? Este, mientras que decir que es posible o imposible es ya estar enredado en las cosas del lenguaje, es decir, el goce, por decirlo en singular, sin sin las proliferaciones a las que después se puede responder, es decir, el goce es lo que está. Es decir, entonces me parece que es otra lectura sobre el goce, es otro momento lógico de la elaboración de Lacan, ¿no? Y que Miller no nos oculta, como tú bien señalabas, Laia, que es la ontología lacaniana semántica la que él está tratando de quebrantar. Se lo dice con todas las letras, ¿no? Bueno, en esta clase dice quebrantar, pero en otras clases hemos visto también ese punto de distancia, de que Miller distancia a Freud y a Lacan, Mm, incluso señalando errores que le ha costado mucho a Lacan disolver, ¿eh? mm. Lacan Otro, hizo un esfuerzo de elaboración, sí, sí, sí. este, no exento de, digamos, si Lacan ha continuado elaborando sus formulaciones es porque no les era suficiente, ¿no? O sea, por lo mismo que Mm, Freud. O sea, yo creo ujú. que Freud también hizo en su momento hacer consciente lo inconsciente y luego para alojar lo inconsciente se tuvo que formular la noción del ello o del eso, Claro, porque decirlo inconsciente era ya un problema similar al que estamos abordando nosotros. Decir lo inconsciente inmediatamente llevaba a lo consciente primero claro, y lo inconsciente después. Mientras que decir ello o eso, este, nos ubica en un lugar totalmente distinto, ¿no? Mucho más inespecífico. La propia palabra
no nos deja atraparlo más que cuando se hace de eso una instancia. Es un esfuerzo topológico de Freud, ubicar las segundas tópicas, las instancias de la segunda tópica, en un aparato psíquico. Mm. Pero Freud sabe lo que está haciendo, es decir, Freud sabe que cuando habla de las pulsiones o cuando habla del aparato psíquico está haciendo una construcción y dice, es un mito. Otro párrafo que también enreda un poco de esta manera es en la página 18. Dice, en el horizonte de en el primer párrafo, a mitad, en el horizonte de los avatares del sentido del ser está el hay, la primacía de lo uno. Mientras que lo uno creía haber aprendido de Lacan era la primacía del gran otro, la primacía del gran otro de la palabra tan necesario para el reconocimiento del sentido. Digo que es problemático, aunque luego lo aclara en el siguiente párrafo. Dice, ese hay lo uno que persiste es el nombre de lo que Freud denominó, que la ha leído Maripaz, restos sintomáticos. Pero luego sigue aclarando, se trata de un goce primario en el sentido de que lo secundario es, y aquí es donde creo que está José, el enredo de la frase, es, coma, cual sea el objeto de una prohibición. En el sentido de que, lo que hablábamos antes, si tomamos a los restos sintomáticos como que es algo que resulta de una operación, ya estamos pervirtiendo a Freud. Mm. Es que el Pero al resto mismo tiempo, espera, no espera, puede ser efecto. exacto. Pero al mismo tiempo, Miller parece que está afirmando que, por la clase digo, que se necesita pasar primero por deshacerse del gran otro, la cuestión del sentido, pero me pregunto, ¿no se estará dirigiendo a las personas que necesitan de mucho sentido? Estoy hablando de los psicoanalistas, que necesitan de estas formas clásicas de análisis y no se pueden deshacer de ellas. Porque si Mm, llega un analista que lee esto, que no tiene apego al otro, ya desde antes de su análisis, o a la cuestión de los procesos secundarios, mm, mm. era ¿Qué súper dicen? yoico tener que dar sentido. Mm. ¿Qué dicen ustedes? Para no convertir esto en un debate. Esto. A ver, yo había traído sobre los restos sintomáticos del análisis terminable e interminable, donde Freud dice un resto no solucionado, una roca de base que no puede ser removida. De base. Sí, bueno, a mí es que, claro, lo he cogido porque es como todo lo contrario que estamos hay acto, agujero, y esto es una roca, que es muy diferente Pero a claro, la no cara. solucionado, está bien traído, Maripaz, no solucionado, pero Sí, porque sí, sí. no tiene solución. Claro que no tiene, Justamente eso es la solución de la persona. el imposible ese, bueno, también, No, 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 lo imposible imposible o no. nada, no, da igual, no hay que ponerlo en ningún lado, posible, imposible, o sea, es, Por qué habría que solucionar el goce? claro, Quizás es un prejuicio que tenemos de que el goce es malo, ¿no? En algún claro, momento había el título de un libro de la escuela que era así, el otro es malo, creo que era, no era el goce, pero era el otro, ¿no? no, Pero en todo caso, el goce, no sé si es una cuestión que tiene que ser vista más como un tema a contrariar, ¿no?
Es decir, de No, hecho, No, ¿por qué? nos lo señala el propio Miller. claro. Es decir, cuando hablamos del goce, habría un punto en el que eso tiene que ver con con la prohibición. Es decir, pero el goce al que nos referimos en este momento de la elaboración no es el del tercer paradigma del goce. Es decir, Es indomable. ya está, ¿no? Está del lado de la permanencia. Precisamente hay una objeción en esta clase, a la noción de sujeto, porque va a decir que el sujeto varía. Mientras que el goce sería, o la sustancia sería lo que permanece. Por eso adquiere importancia la noción de sustancia gozante, por la permanencia, ¿no? La permanencia sea del síntoma, la permanencia del resto sintomático, va cambiando, ¿no? Este, Sí, a mí pues, esto ¿qué sería? me Mm. llama la atención porque cuando dice rebelde, tal, yo tampoco creo que el goce pueda ser rebelde a nada, simplemente puede quiero decir que está, ya está, es que No, no es que se rebelde a ponga la acción del otro. en contra de la norma o no se ponga, es que No. es tal cual, Yo a entonces veces el también, goce lo pienso, más que en estos términos, que estoy de acuerdo contigo, Maripaz, Eh, lo pienso hidrofóbico. en lo Hidrofóbico. Hidrofóbico, de eso de que hidrofóbico, un material que repele el agua, cualquier contacto con nada líquido, lo pienso así, le importa un pepino. lo que, Él va a ir claro, a su satisfacción y le da igual cómo. mm, Es que la pregunta está planteada, esto que ustedes abordan, me parece se puede abordar a partir del final de la página 18, Hmm, que es un poco la pregunta por las relaciones entre la ontología y el goce. Es decir, dice, quiere decir, bueno, está la referencia en la página 533 de los otros escritos. sí. Entonces, allí la cita es, el goce viene a causar lo que se lee como el mundo. me encanta esa Quiere frase. decir que ese goce es en el fondo el secreto de la ontología. Mm, Es la causa última de lo que se presenta como el orden simbólico con que la filosofía ha construido el mundo. Hay una oposición entre ontología y goce. La ontología da un lugar a lo que quiere ser e implica también lo posible. El goce pertenece a la existencia. Es decir, ¿por qué digo que hay aquí una tensión? Porque por un lado es lo opuesto, por el otro lado el goce es causa de la ontología, ya digamos es en otro registro, y por el otro lado es su secreto. Es decir, es como si Miller hiciera un recorrido por la enseñanza de Lacan a partir de estos dos términos, ¿no? Primero, mm, secreto, lo reprimido, podemos decir, ¿no? Después, estaría la causa, es decir, donde el goce sería la causa de la ontología. Es decir, pero al mismo tiempo de ser esa causa que tú te preguntabas antes, Maripaz, eso que sea causa no quiere decir que son del mismo orden, ¿no? Es decir, de hecho dice hay una oposición entre ontología pues, y claro, es goce. causa y oposición al mismo tiempo. Eso, pero lo veo, ¿eh? Porque cuando dices es la causa del mundo, es la causa de la ontología. Lo cual quiere decir que la Que ontología es una manera, el mundo es ontológico. el mundo es ontológico, sin duda, ¿no? Es decir, lo que quiere decir es que la Pero ontología está allí eso es lo que para nos ha hecho satisfacer prosperar. algo, ¿no? Claro, pero esa No, no, tensión, yo no estoy de acuerdo. El mundo no es ontológico, yo no estoy de acuerdo. ¿No? No estoy de acuerdo para nada. No, A no, no, ver, no, no. Yo creo que la ontología interpreta lo lo que es la existencia del mundo. sí, yo digo mundo porque no me refiero a la existencia, es decir, el mundo precisamente como una construcción. como la cultura. Claro, claro, claro. Pero Bueno, eso, pero me hago la pregunta al revés. vale. ¿Por qué es necesario que la filosofía o cualquier escenario tenga que sepultar el goce? Ya, ya. Bueno, No, pero es una pregunta seria porque se Sí. hace. mm, ¿Por qué creemos que es necesario? Pues nos estaríamos follando con nuestros hermanos, con nuestros asesinando No, a no, el otros goce no es la hijos. prohibición. No, no, bueno, digo, pero que Justamente la estaría. prohibición es todo lo demás. Mm. mm. Yo lo pensaba eso por ahí con un pensamiento capitalista. El A ver, goce en ¿cómo, sí no. Analía? No, que decía que lo pensaba desde el capitalismo, porque el goce no sirve para nada.
Digamos, y tal vez no hubiera habido construcción cultural si nos hubiéramos quedado solo con el goce. Así es. Pero me parece que sin goce no hay lo otro tampoco. No, sin el goce, bueno, según lo que está planteado aquí, sin el goce no habría ontología, no habría mundo, no habría, en fin, ¿no? Ujú. Es decir, yo creo que es una precariedad del humano, lo había planteado así Lacan, ¿no? Vos sabés que hace unos días estuvimos viendo unas películas en- para un tema de debate, ¿no? Con psicoanálisis. Interesante. Y una era La Sustancia y la otra era El Cisne Negro. ¿El Ajá. qué? Al cisne Y, negro. y en las dos hay como, bueno, si bien con sus diferencias, ¿no? Este, hay como un punto de partida que es que está muy relacionado con el otro. O sea, tanto la mujer esta de la sustancia que quiere Mm, encajar en ese mundo de cuerpos perfectos y se aplica esa sustancia, bueno, ¿no? Y en el último momento, o sea, cuando aparece esa escena que es pura ficción, o sea, es muy extraña, ¿no? Ella sonríe, pero es como en el momento que ella se desprende de todo eso que le imponía el otro. Está bien, Perdona, dices el otro grande. sí. sí, sí, sí. Digo, pero también es el momento en que finalmente muere, o sea, pierde su cuerpo. Y en el Cisne Negro pasa más o menos lo mismo, porque ella, digamos, quiere ser perfecta, quiere ser lo que la madre le impone. La madre, de hecho, la tiene a ella como su ideal, o sea, lo que no pudo hacer la madre quiere que lo haga la hija. Bueno, y aparece todo un tema de que aparece la otra bailarina, esta que no es tan perfecta, pero que pone pasión, bueno, todo esto que le dice el coreógrafo. Y ella de a poco es como que se va desprendiendo de eso con todo el esfuerzo que le exige el coreógrafo, ¿no? Que le hace una serie de interpretaciones ahí de lo que, de hecho, una de las tareas que le da para hacer es masturbarse, ¿no? Le dice tarea Ujú. para el hogar, bueno, o sea, un encuentro con el cuerpo de ella, de alguna manera, así, bueno. Y y al final, cuando ella tiene como esa especie de cosa alucinatoria, ¿no? Con la otra, y que ella está en escena y cuando vuelve se encuentra Mm, con que la otra le quiere sacar el lugar, bueno. Digo, termina clavándose ese espejo ella en su cuerpo y cuando termina, o sea, cuando termina la película, otra vez, a mí me quedó con una duda, porque termina muriendo, pero como con una satisfacción, o sea, ella dice, lo sentí. O sea, cuando el coreógrafo le pregunta, bueno, qué le pasó, qué hizo, una cosa así, y ella dice, lo sentí, pero no habla de nada más, o sea, no le puede poner mucha palabra a eso. A mí me queda la duda de por qué termina con la muerte. O sea, me parece mm, que hay ahí como a través, bueno, alguien en el debate ese decía que era como un análisis, como que se va desprendiendo de las identificaciones o de los ideales y aparece una cuestión de satisfacción en el cuerpo, ¿no? Donde ella dice esto, lo sentí, pero el tema es que también ahí hay un punto que tiene que ver con la muerte. Entonces, no sé, capaz que no sé si complico lo que venían diciendo, ujú. pero porque también por otro lado, para gozar se necesita de un cuerpo vivo, Claro, ¿no? justamente. Entonces, no sé, justo con esas películas me quedó la duda esa. Yo digo, bueno, las dos se Pero es mueren. que casi que parece al revés, parece que no se estaba teniendo en cuenta el cuerpo. Sí, En el cisne negro es que la otra no la he visto. En el cisne negro es como que no está teniendo en cuenta el cuerpo y la masturbación, la atención de la pasión, la cuestión con su carne, es justamente lo que se empieza a resaltar. sí, No tanto pero... que sea la muerte como el fin de la carne, ujú. sino que Ah, justamente no, que lo que se empieza a ella, su resaltar relación con el cuerpo, es sí. la relación con el cuerpo Eh, que no estaba. No, no, Porque en y la es otra, cierto. según dices, en la sustancia también era el cuerpo del otro pequeño. Sí, sí, sí. Es cierto que en el cisne negro hay un momento en que ella hace existir al cisne, o sea, su cuerpo, donde está esa imagen donde ella se transforma, que es- tiene que ver con lo que ella siente en su cuerpo, ¿no? No es que le crecen las alas y todo eso, pero es Claro. Sí, sí. sale
digamos, de una exigencia del otro. Me parece que pasa a sentirlo, Mm, ¿no? ujú. Como quisiera existir a ese síntoma, a ese cisne, a ese síntoma. ¿Es la Mm. película de las bailarinas? Sí, Sí. Sí, para ella el otro es súper grande, ¿no? El profesor, Sí, ¿no? Es una cosa brutal, eh, ¿no? sí, sí, es el profesor, pero también es la madre, También, también ya. es la otra, o yo es que sea, más que hay... otro, esa película siempre lo he visto como un super yo del que se deshace y atiende solo al cuerpo. Mm. Sí. Ahí hay como una cosa muy extravagante, bueno, lo superyoico de la madre, ¿no? De lo Sí. materno. Y después ella va haciendo como esa evolución, o no sé si es un progreso, pero empieza a sentir el cuerpo de otra manera. Y Porque claro, el si atendemos guión, esto, si atendemos esto que estamos diciendo desde el otro no existe, sí. Es que Desde yo creo el- que lo que está en juego es muy interesante el debate que se está dando, ¿no? Porque creo que algo de lo que está en juego, por lo menos para mí, es la pregunta por lo ominoso, claro, Ujú. claro, Sí, ¿no? Es sí, decir, sí. aparece esta película del Cisne Negro, yo tampoco he visto la otra, pero Ujú, la del Cisne Negro lo muestra muy bien, es decir, ujú, aparece todo lo extraño, ¿no? En ese Cisne Negro. ujú. Pero a mí me viene más bien una idea, que es este, que lo extraño es que no nos parezca extraño lo otro. Lo diría así, que lo Ah, extraño es que no nos parezca extraño la realidad, ah, que ajá. también es extraña, también precisamente es lo que creo que está aquí, ¿no? Es decir, que la ontología sea el secreto, digamos, que el secreto de la ontología sea el goce, nos Mm, muestra algo de la función del mundo, de la función de la ontología, ¿no? Que tranquiliza. Es sí. decir, si fuese un asunto del goce, a lo Mm, mejor no hay toda esa parafernalia que permite mm, ujú, apoyarse, ¿no? ujú, La, y recordaba un poco lo que Lacan ubicaba en algún momento, como con la pregunta, ¿por qué hablamos? Podemos decir así. ¿Qué es lo que hace que hablemos, no? Es decir, bueno, mm, hace que hablemos es que hay algo que no responde. Freud lo planteaba por el lado del instinto, ¿no? Es una precariedad del instinto. Entonces hay que fabricarse otra cosa para poder responder. Quizá por ahí, ¿no? Y la otra cosa que me parece que es muy importante de lo que conversaban es la cuestión del superyo. Es decir, el mm, superyo, los lacanianos Lacan es el que ha traído la cuestión del goza, ¿no? ujú, El componente mortífero presente en el superyo. Cuando se pensaba que el superyo era lo que venía a tranquilizar, a poner orden, a regular. Bueno, lo curioso es que lo que regula desregula. Es decir, claro, que yo creo que ahí es donde está, lo diría, el elemento del goce, ¿no? Es decir, no hay un goce tranquilo. No quiere decir que sea mortífero, ni malo, ni nada de eso, claro, pero es algo que se agita, es decir, que no se pacifica. Es decir, cuando se le quiere matar, que tú comentabas lo de la muerte de Analía, es decir, me parece se le quiere matar con el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje mm, venga a decirlo todo y a pacificar todo, es decir, es una mm, pretensión exorbitante, ¿no? ujú, bien, pero a mí de lo que dices, que estoy de acuerdo, pero siempre me queda la duda de por qué es necesario tranquilizar Mm. con respecto de lo ontológico respecto Sí, del sí, sí, goce. sí. ¿Por qué es necesario esa capa que lo sepulta? ¿Por qué? Bueno, la respuesta de Lacan, yo tendría que pensar la mía, pero digamos, la respuesta de Lacan me parece que va por el lado de la prematuración, de una falla instintiva, es decir, algo de ese orden, ¿no? Es decir, el La ser humano no homeostasis viene. puede ser el buscar el estar, no lo sé, me ha venido En el ahora. principio del placer, Mm. que luego No, descarta, la homeostasis es algo que falla, ¿no? que luego Sí, descarta. sí.
Claro, no, no digo, pero digo que aún así que habrá gente que sí que busca eso, el que no, Que va, ¿no? Mm, 2 minutos. ujú. Es que yo creo que ahí también puede haber confusión entre el placer y la satisfacción. Sí, claro. Claro. Mm. Pero tú, por ejemplo, decías antes, Maripaz, que la libido aparecía, bueno, a lo mejor te entendí mal, pero que con Freud en la segunda tópica, cuando aparece la libido, no sé qué. No, no, la libido está en 1894 en Neuropsicosis de Defensa. Es decir, y después en mil novecientos Antes. cinco los tres ensayos, es un término que está ya con fuerza. Es decir, pero lo diría un poco así, es decir, no es lo mismo la libido que la pulsión, que el goce, que me parece que hay un puntillo en esta clase muy interesante en esa diferencia entre pulsión y Goce y goce. líbido, ¿no? Satisfacción y placer tampoco son lo mismo. También. La pulsión se Mm. satisface, lo cual no quiere decir que sea placentera. Claro, Es decir, claro. uno se puede preguntar qué es lo que trata un análisis. Lacan da un esbozo de respuesta a eso y dice que lo que nos autoriza la acción analítica es el malestar del sujeto, el parletre, como lo queramos llamar, ¿no? Sí, es decir, es porque no, porque hay ese malestar, porque no hay arreglo, este, Pero otra placentero. confusión, no ¿No? confundir malestar con sufrimiento. Ya, Ya. tampoco quiere decir lo mismo, ¿eh? Mm. Habría que darle una vuelta. Mm. Pero yo creo que va por allí, es porque no nos funciona solo el organismo que se hace necesario, digamos, recurrir a una invención delirante, ¿no? Como lo es el lenguaje, el otro, etcétera, la cultura, en fin. Bueno, si lo pienso, Freud podría ligaba, Freud ser. ligaba el malestar a la cultura, es decir, el malestar en la cultura. Mm. Entonces, creo que allí tenemos un Eso es. atisbo de lo Si que... pienso la respuesta a la pregunta que me hago, la puedo pensar desde el no hay relación sexual. Ya, claro. Entonces, nos tenemos que montar historietas para aclararnos mínimamente, pero es que tenemos que tener claro que son historietas. Mm, ujú. Y Ahí por lo ahí es por donde interesante, me si la parece. falla, ahí lo interesante de abrir un debate que dar, es si esa falla, por decirlo de alguna manera, eso que no marcha, es algo con lo que venimos como especie o es algo que ocurre por el impacto del otro. Ahí hay un debate muy importante entre Freud y Lacan, A ver, ¿cómo? que yo creo que ahí hay un debate muy interesante, que es si esta falla, esto que no marcha, la dificultad que podamos tener, es una cosa que viene por la precariedad biológica o si es el producto del impacto, lo voy a decir así, del lenguaje sobre el organismo. Este, ahí hay una discusión que dar. Freud creo que era más proclive a la cuestión de una precariedad, de una insuficiencia instintiva, ¿no? Lacan, más bien su tesis es que es la marca del lenguaje la que introduce las distorsiones. Si yo no entiendo mal, ¿eh? Mm. Pero como especie, para pensarlo casi desde lo biológico, ¿no? Ujú, Esta dependencia del otro que tiene un cachorro humano, por decirlo de alguna manera, no ujú. implica también no sé si decir la necesidad, pero que se imponga toda la paratología del otro para sostenerlo, porque, qué sé yo, una jirafa nace parada prácticamente y arranca, qué sé yo, y si Sí, no sí, sí. arranca la madre le da dos topadas y ahí va. Pero digo, un niño no. Y me parece que nosotros necesitamos para existir como especie de toda una estructura, ¿no? Que a su vez condiciona esta falta, porque, o ese agujero que tenemos en la relación sexual, porque los animales se Ujú. las arreglan, o sea, instintivamente nacen y crecen y maduran y se las arreglan de alguna manera y va rápido eso. Y no Sí, sí. necesitan a un otro que les explique qué hacer, Mm. digamos. Mm.
No, 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 no sé, esto que vos decías como una diferencia, a mí se me complicaba, porque me parecía que una cosa como que necesita de la otra para Mm. sostenernos como especie. Mm, No Ahí sé. entra, en mi opinión, un Sí, texto muy, muy interesante de Freud, que no, sí. quizás no se ha trabajado exhaustivamente, que es el Moisés y la religión monoteísta. Ah, bien. Porque allí, si yo mm. no lo trabajé hace tiempo, me disculpan si no tengo las referencias tan frescas, No, está pero bien, pero está está, bueno está la para... noción de herencia arcaica y Ah, está una suerte de anticipación, en mi opinión. Esto mm, es una cuestión mía, ¿eh? No se lo he leído, creo que no se lo he leído a nadie, no me acuerdo de haberse leído a nadie. está bien. Sí. Pero creo que ahí hay una suerte de anticipación de la Lang, porque Freud se pregunta Ajá, cómo se ha podido transmitir el tema del asesinato del padre y todo este rollo, si no ha sido por la vía de lo reprimido. Es decir, y da razones, ¿no? De cómo no sería por la vía de lo reprimido. Entonces, la pregunta que está en juego es si hay otra transmisión, ¿no? Y ah, Freud sí. otorgaba un peso a la cuestión filogenética, muy Mm, importante, ¿no? mm, Entonces, eso lo tenemos allí como horizonte. Yo ahora no recuerdo, si esto se despeja, pero recuerdo dónde lo aborda Miller, ajá, en la experiencia de lo real, en los últimos capítulos, a partir de uno que se llama Biología Lacaniana, lo puedo buscar, que lo debo tener por aquí. Este, Miller hace una revisión de las cuestiones, voy a decir así, de la biología lacaniana, los asuntos de la biología, ajá, en Lacan, a partir de eso, de la noción de prematuración que tomaba del iloicismo, había distintas formulaciones. Este, ajá, bien, ¿No? Entonces, estaría bien. Allí está la noción de letra y germen, que también es una noción de Weismann, que es una referencia fuerte de Freud. ajá, Creo que ya Más allá del principio del placer. En fin, todo este asunto de la biología, la pulsión, está por mm, allí. Entonces, quizás tengamos en algún momento que darle mm, un refrescamiento, ¿no? ujú. Lo de los gérmenes y todo eso que ponen en el líquido, ¿te refieres a eso también? Que hay una... Sí, bueno, la pregunta es un poco, la pregunta de esos capítulos es qué es la vida, ¿no? Es Claro, decir, como ven, es una pregunta que nos concierne, a propósito de qué es lo que hace que hablemos. la vida, bueno, Y allí recuerdo, hay un conjunto de planteamientos, hay una referencia también de Lacan, a propósito a ver, ¿cómo es que se llama este libro? Lo tengo aquí a mano. Con School. Fue alguien que Lacan trabajó al principio con la noción de un belt, de medio circundante, etcétera, que su pregunta es teoría de la vida. En este momento, estas teorías hacen de la vida un asunto ordenado, estructurado, podemos decir, ¿no? Por eso hay una elaboración que tiene que ver con lo vivo como estructurado. Es decir, pero la tesis esta del goce, ¿no? De un goce sin ley, etcétera, es otra cosa, me parece. No es lo mismo que decir que algo es estructurado que decir que es sin ley. Sin ley quiere decir no responde a una estructura, ¿no? Entonces, esto también digamos, hay un recorrido en Lacan a propósito de la pregunta biológica que se desliza en lo que hablamos hoy, ¿no? No estoy muy seguro que el uno que existe encuentre su respuesta en la biología, en tanto la biología estudia las estructuras. Eso es a lo que me refiero. Pero quizás en lo vivo sí. Pero lo vivo se escapa a lo que la biología dice, ¿no? Está siempre un paso más allá.
Pero bueno, yo no sé cómo lo vivieron ustedes. Yo emprendí esta clase pensando que era una cosa muy inocente, ¿no? Mm. O iba para atrás, ya no lo sabíamos. Pues resulta que yo creo que lo que va tratando es de precisamente de eso, de introducir la pregunta por una posición del analista que no responde más a la cuestión del deseo del analista. De alguna manera, la noción de acto es una recusación respecto a la noción de deseo, ¿no? Entonces tengo alguna otra cosa. José, Otro ¿tú punto te has hay leído? otra. Perdón. Sí, Gloria, No, di. José, No, no, ¿tú has leído todo hasta el curso hasta el final? en algún momento sí, pero ahora ya no me acuerdo tanto. No, era por si aclara al final más todo, o sigue Ah, igual no te esperes viciado. un desenlace tipo Agatha Christie, ¿eh? Ojalá. El último capítulo tenemos que ver si lo vamos a revisar o no, porque es el de esta mujer, ahora Ah, se me fue el nombre de ella, ya se lo digo. Eh, Usos lacanianos de la antología es el último capítulo, Clotilde Leguil hace La causa lacaniana, el el 13 último dices. capítulo, no, Ah, no, no, el el último, último. el Ah, último. vale. el Usos, 15, ¿no? usos lacanianos de la ontología. Mm, Tendríamos que ver si es de interés o no, porque de alguna manera es una suerte de ir hacia atrás, ¿no? A darle consistencia a la ontología, total. que es lo que está tratando de quebrantar. Es que es Entonces, una pesadez, ¿eh? Con la pero bueno, ontología, ¿no? no sé, a lo mejor hay algo útil, pero Vamos a esperarnos porque ahora mismo queremos mandar la ontología y al set y a todo el mundo a freír espárragos. Igual en la clase anterior captamos algo que se puede usar en la siguiente, porque eso de tenerlo dice, fresco, yo A mí, cuando lo leí la otra vez, no me enteré de nada de esto que les dije hoy. por eso. a mí una cosa que quería decir que se me había olvidado que lo tenía que apuntar, cuando esto de causa y oposición, del goce, ¿no? Y el mundo y todo eso, a mí me recordaba un poco cuando estaba leyendo, no sé si es más allá del principio de placer, también con Freud, con la pulsión de vida y la de muerte, ¿no? Que también hay ahí que la vida es volver atrás, ¿no? Volver a donde, o sea, y también hay ahí una tensión entre causa y oposición que también me ha recordado mucho a lo de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? A mí me recuerda más los dos principios del acaecer psíquico, que es un texto con el que yo tengo diría algo que me concierne de ese texto, ¿no? Ujú. Y que Freud allí menciona tres formas se pregunta por la relación entre el principio del placer y el principio de realidad. No, no es casual que Miller aborde también la cuestión de la realidad al final de este capítulo, ¿no? Y preguntándose si los griegos tenían una idea de la realidad psíquica. Pero bueno, en el caso de Freud, hay tres planteamientos distintos en ese texto. No son excluyentes, son distintos. Entonces, por un lado, el principio del placer es opuesto al principio de realidad. Por otro lado, primero es el principio del placer y después viene el principio de realidad, ¿no? Se monta, es una modificación, digamos, del anterior. En tercer lugar, uno reasegura al otro. Esto ha sido destacado por Miller en la conferencia del Congreso pasado, Todo el mundo es loco, tanto el Congreso como el título de la conferencia. Es decir, ese reaseguramiento me parece que es una cuestión que tenemos que trabajar, seguir pensando. Cómo algo está presente, este,
siendo opuesto. Es decir, es un tema tremendo porque en algún momento Lacan hacía depender los efectos, digamos, en un campo, este, por la homologación de la acción en el mismo campo. Es decir, solamente podía haber efectos sobre el ser desde el ser, lo voy a decir así, o de efectos en el funcionamiento de un sujeto hablante a partir de la palabra. Pero aquí se introduce una suerte de ruptura, ¿no? Es decir, cómo producir algún efecto en un campo en el cual hay un hiato, por usar el término que está en la clase, ¿no? O que hay un desnivel entre el ser y la existencia. Es el título de alguno de los capítulos anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo incidir a pesar del desnivel? Pero bueno, otra cosa que me resultó interesante está en la página 16, que es un punto donde esta problemática también se aborda a partir de la cosa. Entonces dice, Lacan nos dio la fórmula para esa grieta, la grieta de la que viene hablando, para Lacan las pulsiones son un mito de lo real. Bajo el mito pulsional está lo real, que es el goce. Y entonces dice, Lacan nos dio una fórmula para esa grieta, que ya he señalado anteriormente. El deseo proviene del otro, el goce se sitúa del lado de la cosa. Hasta ahí estamos felices. Pero luego dice, lo que quiere decir es que el deseo depende del lenguaje y de lo que en ese campo del lenguaje, en tanto comunicación, se dirige al otro. La cosa de la que se trata aquí no es la verdad freudiana, la que dice yo la verdad hablo. Es decir, la cosa es lo real a lo cual uno da sentido. Entonces me parece que es importante también porque esta cosa no es la otra cosa, lo diría así. Hay dos cosas, la de Freud y al menos esta que Lacan aborda desde, bueno, Lacan, según nos dice Miller, aborda desde otro lugar. Yo siempre que había escuchado la cosa, me iba a la cosa freudiana, ¿no? Pero creo que en el Seminario 7 empieza a ver ese giro hacia esta cosa real, ¿no? Bueno, si os parece, lo podemos dejar, ¿no? Mm. Sí. Ah, bueno, y hay otra objeción, perdón, un minuto, Sí. porque este es la objeción que hace Miller a la objeción, es una manera de hablar, ¿no? Pero el punto en el cual hace intervenir al cuerpo como algo distinto al cuerpo que concernía al sujeto, ¿no? Dice, el sujeto lacaniano solo tenía el cuerpo visible, reducido a la pregnancia de su forma. Es decir, con la pulsión, la castración, el objeto A, el sujeto encontró un cuerpo sublimado, trascendentalizado por el significante. Pero a partir de lo hay de lo uno, el cuerpo aparece como lo otro del significante. Y la medida en que el significante ha marcado y provocado un acontecimiento de cuerpo. Entonces me parece que también hay una suerte de recorrido allí donde el cuerpo deja de ser el cuerpo del estudio del espejo, el cuerpo imaginario, para darle a ese cuerpo, bueno, lo ubica en el lugar del otro, ¿no? El cuerpo aparece como lo otro del significante. Entonces, bueno, bien, si no hay más nada, Dijimos antes cuándo es el próximo día o... Sí, lo estoy buscando Ah, justo. vale, fenomenal. Estamos a 8. El El día 22. 22.